Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado desde el cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos de comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida, y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre. De la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Es palabra de Dios. Amigos, bienvenidos en primer lugar a este micro Palabra y Vida que gentilmente el canal 11 de la Cumbre nos ofrece para poder difundir de esta manera la palabra de Dios. Desde el domingo pasado ya estamos transitando el tiempo durante el año. Con la festividad de la Santísima Trinidad hemos inaugurado este tiempo que durará hasta cerca de la Navidad, hasta fines de noviembre, más específicamente con el tiempo de Adviento. Bien, entonces el domingo pasado celebramos el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, que se hace un Dios cercano a nosotros, no un Dios lejanísimo. Tan es así que este Dios cercano ha enviado su propio Hijo al mundo para salvar a la humanidad. Ahora, ese Dios que está cercano a nosotros quiere estar metido dentro nuestro, quiere estar en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro ser. Y para ello nos ha dejado un hermoso regalo: el cuerpo y la sangre de su propio Hijo. Por eso la festividad de este fin de semana, amigos, es la festividad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, lo que antes se conocía como la fiesta de Corpus Christi. En primer lugar, tenemos que aceptar que hay una relación entre el alimento material y el alimento espiritual. Nosotros, para poder vivir nuestra vida natural, necesitamos alimentarnos. Recibimos el alimento, lo tomamos, lo comemos, lo procesamos y lo incorporamos a nuestro ser. De la misma manera, podríamos decir, espiritualmente también nosotros necesitamos alimentarnos. Y para ello, para nosotros los cristianos, para nosotros los creyentes, no hay mejor manera que alimentarnos con el mismísimo Dios. No hay un alimento mayor que este, indiscutiblemente. ¿Qué otra cosa puede compararse con Dios? Entonces, por ello es que el Señor ha querido dejarnos este alimento, que es su cuerpo y su sangre. Allí entonces, en este alimento, recibimos el pan de la vida, recibimos al propio Jesús. Fíjense cómo nos decía ahí el Evangelio: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Hasta ahí estamos clarísimos: el que coma este pan vivirá eternamente. Ahora, ¿en qué consiste ese pan? Nos sigue diciendo Jesús: el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Ante la discusión que se suscitó por estas palabras de Jesús, Jesús, por el contrario, en vez de rectificar sus palabras y decir, bueno, no es tan así, quise decir otra cosa, no, Jesús sigue insistiendo sobre lo mismo. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo los resucitaré en el último día, decía Jesús, ¿no? Bien. Entonces, vemos qué hermoso invento que ha hecho el Señor, ha hecho Jesús. Él ha inventado una forma maravillosa de quedarse entre nosotros, nada más y nada menos que comiéndolo, que haciéndolo nuestro, que incorporándolo a nuestra vida. Y recibimos a todo Jesús, ¿no? Jesús se hace presente en la Eucaristía, el todo Jesús, no solamente una partecita, sino su cuerpo, alma y divinidad, como dice la definición del Concilio de Trento. El padrecito Brochero decía lo siguiente: he aquí la prueba infinita del infinito de amor de Dios hacia el hombre: darse a sí mismo, identificarse con el hombre, hacerse una sola cosa con el hombre, unirse para siempre con el hombre, como se unen dos trozos de cera cuando ambos se derriten al fuego, o como se identifican y confunden dos pedazos de metal cuando se funden en el horno.
Así lo dicen los santos padres cuando quieren explicar la unión íntima que hay entre Jesucristo y el que recibe dignamente la hostia consagrada. Así decía el padrecito Brochero cuando en sus retiros espirituales le hablaba a sus paisanos que eran rudos, ¿no? Difícil de entender, poco ilustrados, por supuesto. Para nosotros que tenemos una cierta preparación, indudablemente estas palabras nos llegan a lo más profundo del corazón. 3 cositas nada más. En primer lugar, el fruto principal del misterio eucarístico es la comunión vital con Jesús, donde está nuestra salvación. Así lo decía ahí Jesús en el Evangelio. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Comunión de vida, ¿no? En su entrega personal, su amor hasta el extremo de dar la vida por nosotros, Él nos salva su amor. Y esta es la salvación en esta vida, recibirlo a Él que nos entrega su infinito amor. Y al recibirlo, al comerlo, nos transforma en Él. Aquí cabría hacer una pequeña distinción. Cuando nosotros comemos el alimento de todos los días, lo procesamos, lo incorporamos a nuestro ser. Aquí es al revés. Cuando lo comemos a Jesús, cuando comemos su cuerpo y su sangre, Él nos procesa y nos incorpora a Él. Es al revés. Fíjense, pasamos a ser parte de su ser, ¿no? Qué maravilloso que es esto, qué regalo tan extraordinario. En segundo lugar, recibir la Eucaristía con fe nos lleva a reconocer en el Padre la fuente de nuestra vida. Así decía ahí en el Evangelio. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, y vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí, ¿no? El Padre es la fuente de la vida y Él a través de su Hijo Jesús nos entrega la propia vida. El Papa Benedicto XVI en la carta encíclica sobre el sacramento de la caridad decía: no podemos acercarnos a la mesa de Eucaristía sin dejarnos llevar por ese movimiento de la misión que, partiendo del mismo Dios, tiende a llegar a todos los hombres. Recibimos del Padre a través de su Hijo Jesús la vida, pero para que nosotros también la transmitamos, la llevemos a los demás. Por eso decía el Papa, ese movimiento de misión que, partiendo del corazón de Dios, tiende a llegar a todos los hombres. En tercer lugar, la Eucaristía nos alimenta para la vida eterna. El que coma de este pan vivirá eternamente. Es fuente y es prenda de vida eterna. La Eucaristía nos comunica la misma vida del Cristo resucitado. Bueno, y por último, la Eucaristía produce la comunión entre los creyentes. Así decía el cardenal Ratzinger antes de ser el Papa Benedicto XVI. La Iglesia nace de la Eucaristía, de ella recibe su unidad y su misión. Nos une entre nosotros, así como las distintas partes de un cuerpo están unidas, del mismo modo, la Iglesia es ese cuerpo de Cristo, esa familia de los hijos de Dios que vive en la unidad. Termino con un testimonio, que es testimonio del cardenal Bantuan, aquel cardenal que estuvo preso en Vietnam bajo el régimen comunista durante 13 años y que él deseaba ardientemente y vivamente celebrar la Eucaristía diariamente, todos los días. Entonces se las ingenió de la siguiente manera. Leo textualmente. Cuando me arrestaron tuve que marcharme enseguida con las manos vacías. Al día siguiente me permitieron escribir a los míos para pedir lo más necesario: ropa, pastas de dientes. Les puse, por favor, envíenme un poco de vino como medicina contra el dolor del estómago. Los fieles comprendieron enseguida. Me enviaron una botellita de vino de misa con esta etiqueta: medicina contra el dolor de estómago. Y hostias escondidas en una antorcha contra la humedad. Nunca podré expresar mi gran alegría. Diariamente, con 3 gotas de vino y una gota de agua en la palma de la mano, celebré la misa. Ese era mi altar y esto era mi catedral. Era la verdadera medicina del alma y del cuerpo. Qué hermoso testimonio, ¿no? 3 gotitas de vino, un pedacito en la mano, así celebraba este hombre su Eucaristía diariamente. Que la Santísima Virgen, nuestra Madre, entonces mamá de Jesús, nos ayude para que también nosotros sepamos valorar dignamente esta vida que nos viene del Señor a través del cuerpo y de la sangre de Cristo. Amigos, quiero bendecirlos entonces para que llegue a todos ustedes este amor de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Y para todos los papás, que Dios los bendiga y pasen un hermoso día en compañía de sus familias. Muchísimas gracias.